Buenos días, mi nombre es Hermín Martínez y voy a hablarles sobre distribuciones muestrales y estimación. Como pueden ver, las distribuciones muestrales es el estudio de determinadas características de una población para conseguir diferentes muestras de diferentes variables o parámetros con la idea de conocer más a fondo dicha población o dicha muestra obtenida. Es por eso que se aplican diferentes estrategias de muestreo. Normalmente las poblaciones pueden ser finitas, o sea que se tiene ya una cantidad específica, o infinitas, que es una cantidad muy inmensa, difícil de analizar con más detalle. Normalmente utilizamos diferentes medias, desviaciones típicas y proporciones para tener un análisis mucho más estructurado acerca de esta. ¿Qué entendemos por estimación? La estimación básicamente es una especie de técnica que nos permite obtener un valor aproximado de un parámetro de una población. Normalmente es tomando como referencia la muestra que ya tenemos. Por ejemplo, escogemos 20 alumnos de la UCA y vemos que la mayoría supera el 1,75 m de estatura. Entonces podríamos decir, estimando, que cerca del 60% de los alumnos mide unos 75 centímetros, cuando de por sí sabemos que hay otros alumnos con unas alturas un poco mayores o menores. Eso es una estimación. Bien, ¿qué tenemos por distribución de muestral de media? Básicamente es una distribución muy sencilla y muy fácil de ver a simple vista, ya que al graficar vemos de una forma de campana. Como podemos apreciar justo aquí arriba en nuestro gráfico, tiene una forma de campana. ¿Y eso se debe a qué? A que básicamente la media, la moda y la mediana son similares. Es decir, como tiene el mismo valor, es totalmente simétrica y tiene esa forma particular. Para conocerla aplicamos este tipo de características. Como podemos ver aquí, tenemos el valor de z, que nos permite, básicamente una variable estandarizada que nos permite saber mucho más detalladamente cómo calcular dicha distribución, como los valores de x, x1 y x2. En este caso, aplicamos el valor de x de por sí solo con dos fórmulas. La fórmula para ecuaciones infinitas, que es cuando tenemos una población muy extensa, o finitas, que finitas hablamos cuando es una población muy pero muy corta y muy mesurada. Seguimos a la diferencia de dos medias. ¿Qué pasa? Esto se aplica particularmente cuando poseemos dos grupos con valores muy similares y queremos ver qué diferencia existe entre ambos. Normalmente aplicamos el método de Dixon y Macy, que es una corrección propuesta de hace años, donde se aplican diferentes cálculos aplicando la distribución del t-student, como podemos ver justo aquí arriba en estas fórmulas, para tener ese resultado o esa diferencia que divide ambas poblaciones. Bueno, seguimos con la sesión de proporciones. ¿Qué tenemos por proporción? Básicamente es una cantidad de la cantidad de veces o la frecuencia en la que podemos encontrar un valor determinado en un estudio estadístico que estamos haciendo, específicamente de la muestra que estamos hablando. Por ejemplo, digamos que tenemos una muestra de 20 estudiantes y de los 20 estudiantes 15 no sé, tienen cabello negro. Podemos darnos cuenta que la cantidad de personas o la proporción de personas en la muestra son 15. Esa sería nuestra proporción. Sacándolo por porcentaje, podemos crear nuestro diagrama circular, un histograma, cualquier otra forma de representación gráfica, donde podemos ver los porcentajes determinados de cada grupo. Por lo menos la proporción de personas con cabello rubio, con cabello marrón, con cabello negro, etc. Seguimos con la diferencia de proporciones. En esta diferencia de proporciones podemos determinar, por medio de estimaciones obtenidas, por la observación, lógicamente, las medias y las pruebas T para comparar estas diversas poblaciones. Ya que muchas veces no es fiable la información que estamos recibiendo, se aplican diferentes análisis, métodos descriptivos y tablas de contingencia. A su vez, podemos aplicar el método estadístico o la prueba chi cuadrado, que básicamente nos permite distribuir con grados de libertad más detalles acerca de dicha población que estamos analizando. Perdón, dicha proporción. Bueno, como podemos analizar en esta proporción más específica, este es un ejemplo muy particular, donde podemos ver que tenemos una referencia de la proporción de alumnos según el género, o sea, hombres y mujeres. En dichas tablas podemos analizar los porcentajes entre hombres y mujeres y el total causado, la frecuencia esperada
Y por supuesto también un recuento, porque hacemos una reevaluación para analizar con detalle si son los datos que recibimos son totalmente correctos, de forma que no recibamos un tipo de valor o resultado sesgado. Bueno, siguiendo con esto, vamos a la estimación puntual. Dicha estimación puntual, ¿qué nos dice básicamente? Es un parámetro poblacional que utiliza un único valor para estimar un parámetro. Por así decirlo, digamos que queremos saber cuántas personas tienen el cabello amarillo en la UCMA. Nada más por eso podemos obtener una estimación a promedio de ese parámetro en particular. O sea, vamos a ver que hay 20 personas, por ejemplo, que tienen el cabello de color amarillo, pero no sabemos sus otros rasgos, otras características, por ejemplo, altura, edad, sexo, género, etc. Eso afecta significativamente. Pero como estamos hablando de una estimación puntual, nos enfocamos en un solo parámetro, en este caso el cabello. Podemos también darnos cuenta que estos parámetros se aplican particularmente en poblaciones 30 o 20 personas o muestras significativas para tener un valor particular. Como podemos ver justo aquí al lado, podemos analizar más detalladamente los parámetros, la muestra seleccionada y las diferentes fórmulas que se aplican para obtener el resultado en fin. Seguimos por la estimación por intervalo de media. En esta estimación, básicamente tratamos de conseguir un intervalo de diferentes números, no un solo número en particular. Es decir, vamos a tener diferentes valores con diferentes ponderaciones que nos van a especificar la cantidad de personas o cantidad de servicios o productos que se apliquen en una estimada estadística. Por ejemplo, tenemos este ejemplo. En iTunes no conocemos la media poblacional, pero tenemos la desviación típica, que es el tamaño, básicamente 100. Entonces podemos aplicar el teorema límite central y vemos la desviación, cómo va de 0,1, 2,1, 13,6, 34,1% y sube y baja. Y como vamos a analizar, la proporción es totalmente simétrica, justo aquí arriba, y debajo vemos la diferencia que existe. Los intervalos que tenemos acá y los porcentajes, que son 68%, 95% y 99% respectivamente. Seguimos en la diferencia con muestras grandes, que es la distribución normal. En estas muestras, como podemos analizar justo aquí arriba, este gráfico, que básicamente tenemos la CL, que es la construcción del intervalo de confianza. Básicamente es una estimación que se tiene por el formato. ¿Cómo obtenemos ese formato? Aplicando la fórmula que tenemos aquí arriba. Y a su vez tenemos que aplicar justo antes de esto, porque antes de aplicar y conseguir la confianza, que este raro es, en este caso, es la forma de llamar este tipo de cálculo, tenemos que calcular el límite de error, que es el EBM, que básicamente es una media proporcional desconocida. Entonces tenemos que saber cuál es la desviación. Justo aquí abajo podemos ver los pasos que tenemos que seguir. El primero es calcular la media muestral, seguimos con el cálculo de la puntuación Z, seguimos el límite del error EBM, construimos el intervalo de confianza que vemos justo aquí en este gráfico y finalmente escribimos una oración para interpretar la estimación del contexto y la situación del problema. Básicamente como que el resultado de la media calculada es este, o el cálculo de este error nos da dicho resultado. Bien. Para continuar podemos ver muestras pequeñas. En esta aplicamos un teorema que tocamos hace unos minutos, que fue la distribución t-student, que básicamente utilizamos cuando queremos estimar la media de una población distribuida a partir de una muestra pequeña. Normalmente tiene que ser inferior a 30 personas o 30 personas, 30 objetos, lo que sea, y a partir de varias observaciones y varias métricas podemos calcular la distribución normal. Como podemos ver también, la distribución de student es bastante simétrica, tiene una forma curviada tipo U y podemos aplicarla analizando primero la L, que es la variable aleatoria de la distribución. La L sería representada con esta especie de curvatura. Normalmente es un modelo teórico, lo utilizamos para aproximar el primer orden y bueno, la idea es más que todo aplicarlo para situaciones particulares y muy pequeñas. Bien, seguimos la estimación por intervalos de proporciones. En esta estimación de intervalos tenemos que establecer los valores donde es más probable que se encuentre el parámetro. Entonces tratamos de analizar y aplicamos los cálculos. Y el punto principal o el intervalo específico que esté más cercano es el que vamos a utilizar o es el resultado de por sí. Normalmente aplicamos estas tres opciones. Tenemos que conocer primero la distribución muestral del estimador y así obtenemos las probabilidades. Seguimos también, tenemos que
conocer el valor de parámetro poblacional para establecer la probabilidad establecida. Y ahí vamos a calcular el estimador. Y por supuesto la número 3, que es conocer el problema del parámetro poblacional que tiene que ser conocido, y entonces se establece justo alrededor del estimador que estamos comenzando a hablar. Es por eso que se aplica el muestreo correspondiente. Justo debajo podemos analizar un ejercicio con todas las correctas explicaciones, básicamente para encontrar la desviación típica y la distribución muestral de esta estimación de por sí que estamos calculando. Con los cálculos que podemos ver acá, la media y la desviación típica, por supuesto, nuestra población estamos hablando, y los valores aplicados en nuestro diagrama. Justo en todo el medio es en que encontramos la distribución más acercada, que es el intervalo que estamos hablando. Bien, finalmente, y para finalizar esta exposición, hablamos del tamaño de muestra, que básicamente es la sección de encuestados o de personas que se aplican para ejecutar dicha estadística. Normalmente, cuando tenemos una población grande, solo comemos un pequeño pedazo para estar mucho más detallado. Tenemos ambas fórmulas, como pueden ver acá. La fórmula para calcular el tamaño de muestra de una población finita, como hablamos, una población ya establecida, y otra la muestra infinita. Como podemos darnos cuenta, la de finita es un poco más corta y podemos representar las diferentes variables con n minúscula como el tamaño de muestra buscado, n mayúscula como el tamaño de la población o el universo que abarca todo, z el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza, e el error de estimación máximo aceptado, p la probabilidad que ocurre en el evento estudiado, básicamente el éxito, y la Q, que podemos aplicarla como la probabilidad que no ocurre en el evento estudiado. Ambas fórmulas tienen los mismos parámetros, las mismas incógnitas, y básicamente nos permite obtener más detalles sobre la muestra que estamos estudiando, ya sea finita o infinita. Bueno, eso es todo por mi exposición, muchas gracias y espero que les haya gustado.